Leon, aurreko hitzaldian Luisek ezagueraren gizartean irakasteaz edo esteaz hitz egin digu. Orain, Uri Ruiz Bikandi, hizkuntzaren beste erronka batez, ikasle etorkinak eskolan hain zuzen, mintzatuko zaigu. Uri oso ezaguna da irakasleon artean, aspaldian murgildu zen irakaskuntza munduan, 1970 jadanik ikastola batean hasi zen andereño. Handikona lan desberdinak egin ditu beti irakaskuntza eta ikaslegoaren formakuntzarekin lotuak. Besteak beste, bigarren hezkuntzako hizkuntza eta literatura arloko oinarrizko kurrikulum diseinuan parte hartu zuen, eta erkidegoko autonomi elkarteko irakaslegoaren formakuntza eta aholkularitzan kolaboratzen du, bai ikastetxeetan, zein berritzegunetan eta iseian ere. Gaur egun Bilboko irakasle eskolan ematen ditu klaseak. Horrez gain, lehen eta bigarren hizkuntzen ikaste prozesuak, hizkuntza proiektua, hizkuntzen erabilera beste arloetan eta beste hainbat gairi buruz artikuluan hitz argitaratu ditu. Eta testoz aldizkariko zuzendaritza taldea partaidea da. Aipamen merezi du duela 2 urte argitaratu zen bere liburu honek, Didáctica de la segunda lengua en educación infantil y educación primaria. Esan behar da, oinarrizko eta ezinbesteko liburua dela etapa hauetan lan egiten ari garen irakaslegoarentzat. Amaitzeko esan behar dugu ama hizkuntza eta bigarren hizkuntzaren jabekuntza prozesuak aztertzen eta lantzen jarraitzen duela Uri, baita hizkuntzak eta immigrazioaz ere. Eta honetaz hain zuzen hitz egingo digu orain, ikasle etorkina eskola. Eskerrik asko zuri, hau propaganda saio bat iruzi, benetan. Bueno, yo voy a hablar en castellano hoy y además voy a hablar en castellano porque así es como Luis me parece que me va a entender mejor, aunque no sé si va a tener mucho interés en seguirme. Yo en principio no quisiera ponerme blandita, pero yo quiero decir que me siento muy honrada y un poco conmovida al estar hoy aquí, homenajeando con todos vosotros, con todas vosotras, al amigo Luis Sotano. Desde la ínclita Asociación de Maestros San Casiano, desde la alternativa democrática, las discusiones a la alternativa democrática a la enseñanza que algunos me parece que recuerdan, o desde las primeras Adarra, ha llovido un poquito. Y desde entonces siempre encontraba a Luis en los sitios donde se discutía, se trabajaba, incluso se maquinaba para hacer mejor la escuela para las gentes del pueblo llano. Y hemos estado de acuerdo muchas veces y en franca discrepancia otras tantas, pero siempre ha sido un interlocutor que escucha y que respeta al otro, que dice claro lo que piensa y que se atreve a pensar. Y eso ya sabéis que no es una cosa muy común. Por eso yo espero que pese a estar oficialmente jubilado, pues no se borre, que se quede largo, porque necesitamos de su perspicacia y de su conocimiento para seguir pensando, discutiendo y construyendo juntos esta escuela que a los que estamos aquí por lo menos me parece que nos importa un poco y que está todavía sin hacer del todo. Bueno, uno de los asuntos de esa escuela que está sin hacer del todo y que le queda bastante por hacer es este que me trae a mí aquí y que me llevó un día a la cafetería en la granja a tener una larga conversación con don Luis. Y es que qué opinábamos uno y el otro y el otro y el uno de este tema que nos ha caído a todos como del cielo. Nosotros somos gentes, hijos de la mezcla. En esta tierra somos hijos de la mezcla, tenemos de todo, hemos venido de los vascos de las montañas de siempre y los que vinieron a las montañas de los vascos y se hicieron vascos con ellos, y aquí está el resultado. El resultado somos nosotros, esta mezcla variopinta que somos, pero que es bastante parecidita en realidad. O sea que aquí ya hemos logrado una cosa que tiene sus más y sus menos, que no es fácil vivir, pensar y sacar adelante este país juntos, pero que es el reto que tenemos y que me parece que las gentes que estamos aquí lo tenemos, espero, como objetivo central. Pero en estas estábamos cuando nos llega un reto infinitamente mayor al que a mí me parece que todavía no tenemos ni siquiera más que
4 nociones de idea, de proyecto, de pequeña principio de cosa para hacerle frente. Nos ha llegado el mundo, en cierta medida, a casa. Y ese mundo serán los vascos de mañana, la mezcla de ese mundo con el nuestro. Digo el mundo porque los orígenes de los niños que tenemos hoy en las escuelas, se pone eso, ¿verdad? Estos datos son del departamento, queda muy bonito poner los datos que han trabajado otros. Son los datos del Departamento de Educación sobre los orígenes de los niños que... Levanta la viserita. Se ve bien. De Latinoamérica es el 48%. Estos eran datos del año pasado, que dio el departamento. De Latinoamérica era el 48%, y el resto, pues, era norte de África 15%, resto de África 5%, Asia 6%, Unión Europea y América del Norte 15%, 11%, perdón, y resto de Europa 15%. Esto es el mundo, y el mundo está en casa de una manera u otra. Con este mundo, con la mitad de este mundo, no tenemos una lengua común de entendimiento. Y este es el problema, que, bueno, a mí me interesa el problema desde muchos ángulos, pero por aquello del oficio, a lo que yo sobre todo me voy a fijar más es lo que pasa con los aspectos lingüísticos, o cómo dar respuesta a esta problemática. Y no tengo respuesta. O sea, yo lo único que he hecho, de hecho lo que os voy a contar hoy, o las reflexiones que voy a poner aquí en la mesa, son las que el año pasado, en el curso pasado, en junio, llevé a Barcelona a un congreso, a una reunión de profes de didáctica de la lengua, y para ir allá yo había recogido datos a través de mis alumnos, me hice una encuesta con mis alumnos por Vizcaya, luego estuve con distintos núcleos de profes y con distintas escuelas, y para lo único que yo pude utilizar estas reuniones es para hacerme yo una idea más o menos aproximada de cuál es la situación que está en los centros. En realidad, la situación que tenemos es cada cual hace lo que puede. Esta es nuestra situación. Hasta ahora mismo, a lo que yo sé, en las escuelas, con mayor o menor grado de interés, de acierto y de dedicación, la gente ha intentado buscar salidas y respuestas a la problemática que se le ha venido encima. Una llegada de niños con frecuencia con goteo, que obligan a tomar decisiones de modo sistemático, pero a la vez también asistemático. O sea, se toman determinadas medidas, pero al cabo viene otra persona que no encaja en el esquema anterior, y hay que buscar nuevas respuestas constantemente. Mi intuición es que en los centros donde hay una tradición de debate, de trabajo en equipo fuerte, en los centros donde ha habido auténtica renovación pedagógica a lo largo del tiempo, están mejor preparados, tienen mejor musculatura para afrontar este tema que los centros que se han limitado a hacer han seguido por los raíles marcados previamente, y donde todo estaba claro, qué es tu terreno, qué es mi terreno, y donde el terreno de todos estaba poco definido. Cuando en un centro hay, es mi impresión, y siempre voy a hablar de impresiones porque todo lo que yo diga hoy aquí respecto a las escuelas, perdón, a la visión de las escuelas, es mi visión y no tiene por qué coincidir con la realidad. Pero la impresión en conjunto es eso, que en los centros donde más tradición de debate y de planteamiento colectivo de los problemas de la escuela, de transformación interna de la dinámica de la gestión del centro, en esos centros hay posibilidades realmente de hacer frente a estos problemas en serio. Los centros que se han amodorrado, que se han abandonado o que no han entrado en una dinámica transformadora seria, pueden empezar rápido ya porque lo tienen mal. No sé si seguirá el proceso de llegada de niños del orden que ha estado siendo hasta el año pasado. El año pasado
los datos del año pasado duplicaban el ritmo de entrada respecto a 2 años anteriores. Y no sé en estos momentos cuáles, o sea, no tengo datos de este año, de este curso, pero me temo que no habrá una gran diferencia. Los datos respecto a... Este es el aumento en el año 99, 2000 y pico, 4000 y pico. Desde el año 99, donde hay en primaria 2.094 niños, se pasa en el 2001-2002 a 4.000 y pico niños. Aumenta EPA, bueno, aumenta toda la... Y claro, esto ahora mismo es un crecimiento prácticamente geométrico en 2 años, se duplica, lo que no sabemos es qué deriva va a tener, hacia dónde va a ir. En todo caso, ya es un problema a considerar en serio, y yo lo que voy a hacer a partir de ahora es haceros preguntas y soltar, de alguna manera poner en la mesa de forma más o menos ordenada mis impresiones y mis reflexiones. La recogida de datos, aquella primera que hice el año pasado con mis alumnos sobre los centros, me enseñaron un panorama respecto al tratamiento que da la escuela a las lenguas que no era excesivamente halagador. Había una cuestión principal de partida interesante y buena a subrayar, era que en todos los centros el acercamiento el tratamiento a estos niños, o la manera de mirar a estos niños en principio, era considerarlos iguales. Entonces, ¿cómo se les trata a estos niños? ¿Qué hacen ustedes con estos? No se les trata igual que a cualquier otro. Detrás de esta idea, que era muy repetida en la mayoría de los centros, yo interpretaba que lo que había era un intento interesante de igualitarismo por parte de las escuelas, de los maestros, que me parece digno de encomio. Creo que esta es una idea central, subrayar los aspectos igualitarios respecto a todos los alumnos, pero constatar la igualdad tiene que llevar parejo el que hay diferencias importantes a las que la escuela tiene que atender, y esto estaba menos claro. Las escuelas han recibido a los niños en general como una pesada carga. Una pesada carga, lógicamente, porque nadie les ha dado ni orientaciones, ni líneas claras, ni ayudas especiales. En general, las medidas que han tomado todas las escuelas, y digo todas, luego hablaré qué pasa en modelo A y B, grosso modo también, ha sido que a los niños se les atendía durante ciertas horas a la semana un profesional del centro, que normalmente es un psicólogo, una psicóloga, psicopedagogo, terapeuta. 5 o 10 horas a la semana, y después ese niño o esa niña va directamente al aula que le corresponde. Normalmente en el aula no hay apenas trabajo directo con la tutora del aula, de tal manera que esa criatura llega al aula y el resto de horas, hasta que se acaba el día, hace lo que puede, no sé, se aburre como un hongo, pero se aburre normalmente. El aburrimiento, yo creo que en el caso de estos niños es un tema muy común. Aburrimiento que en determinadas edades se convierte en irritación y en problema de tipo social, ¿sí? Cuando no hay trabajo para esta criatura, cuando no se ha preparado material adecuado, cuando no hay un seguimiento de cerca por parte de alguna persona, cuando los tutores, la tutora o el tutor no sabe muy bien qué hacer y tampoco tiene mucha preocupación por hacer algo, pues simplemente se le deja estar. Y este es un asunto Yo vi unas imágenes que me impresionaron profundamente y Yo tengo muy mal genio y es una cosa que a estas edades todavía no he logrado controlar. El año pasado, cuando unos alumnas mías de prácticas me enseñaron unos vídeos de su clase de prácticas, les pido que me graben sus clases, una alumna en un modelo B, 5 años, en clase de 5 años, me enseña su clase donde ella estaba explicando los animales marinos, estaba haciendo un esquema con los animales marinos a los niños de 5 años, tenía exactamente 10 criaturas delante suya, o sea, 10 criaturas, 10 niños en la clase, no había más.
observo que en toda su explicación hay una niña que mira a cualquier parte, que no... Esa niña es negra. Esa niña no se está enterando absolutamente de nada de lo que está ocurriendo ahí. Logro aguantar mi indignación mientras estoy viendo el vídeo, pero es poco tiempo, menos mal, porque me hubiera reventado de otro modo. Le digo, ¿y esta niña? Dice, bueno, es que no se entera. Y bueno, o sea, ahí grité como que no se entera. ¿Y tú qué haces para que se entere? Y dice, es que la maestra tampoco hace nada. Yo creo que esto, que es muy duro, la maestra tampoco hace nada, no hoy, no el día que hemos puesto el vídeo, normalmente. O sea, el comportamiento que había aprendido era, la niña no entiende, luego pues ya irá entendiendo, más o menos, ¿no? Fijaros que es muy duro esto, cuando uno entra a hablar, a criticar a los maestros, sabiendo que los maestros no han tenido ayuda. Pero yo creo que aún no teniendo ayuda, aún no sabiendo cómo hacer, lo que no se puede, lo que nunca un maestro puede hacer es dejar a un niño, dejar a una niña ahí, pues a que se las componga. Esto es lo que a mí me parece insoportable. Y creo que nos tiene que parecer insoportable. Y porque nos tiene que parecer insoportable es por lo que se tienen que buscar salidas y modos de hacer frente a esto. Podría continuar dando pequeños datos, por ejemplo, en negativo. En negativo son cosas como nuestra falta de preparación, que nadie nos ha preparado, por ejemplo, para tener sensibilidad especial con las lenguas de los otros. Somos muy sensibles con nuestras lenguas, pero muy poco con las lenguas de los demás. De tal manera que, por ejemplo, cuando se habla de los niños... Bueno, cuando se registran los niños en los colegios, lengua, dialecto africano. O sea, las nuestras son lenguas, las de ellos son dialectos. Por supuesto, nunca aparece un dialecto europeo en el papel. Estoy hablando de 90 centros que tienen registrados cada uno de sus niños con la lengua que hablan al lado. También está luego nuestro desconocimiento sobre las lenguas. Es verdad que no sabemos las lenguas del mundo. En el mundo hay infinidad de lenguas que no tenemos por qué saber nombrar, pero sí que tenemos que saber nombrarlas cuando los niños llegan al colegio. Porque solamente considerando al otro como a nosotros mismos es cuando podemos empezar a pensar en educar. Este es un poco yo creo que el panorama de partida nos ha tomado sin preparación previa. El asunto es muy gordo y el reto que tenemos es muy grande, porque en este país además tenemos dos lenguas. Sería mucho más fácil que tuviéramos una, pero resulta que tenemos dos. Y además hemos elegido a lo largo del tiempo que todos nuestros críos, o la inmensa mayoría, han elegido estudiar en euskera, han elegido ser bilingües todos. Esto hace que en estos momentos el modelo A acabe siendo un modelo, como ya bien consideró el Consejo Escolar de Euskadi hace año y pico, un modelo, diríamos, marginal. Por una parte quedan unos ciertos colegios de élite que siguen enseñando el modelo A, probablemente dentro de poco lo harán en inglés y ya está, y luego quedan unos centros de modelo A que forman parte, diríamos, de los estratos sociales más bajos. Esto, nos guste o no nos guste, es así. El problema es cuando llegan los niños emigrantes, una primera reacción muy extendida en las delegaciones, por lo menos que ha debido ser donde a los niños se les asigna un centro u otro, ha debido haber un pensamiento, yo creo, no ni siquiera formulado como pensamiento, pero un pensamiento subyacente que es algo así como: el euskera es para los de aquí, estos que vienen de fuera no. Y esto es un problema, porque estos van a ser de aquí, estos van a ser nosotros, y van a ser en la medida en que nosotros seamos capaces de hacer que lo sean, de darles la llave de la casa, de enseñarles el truco, de darles las claves culturales y entender las suyas. Y si esto no se hace en serio, pues, señoras y señores, nos veremos dentro de 20 años, los que quedemos o queden, y pueden pasar revista al asunto, porque esto tiene
plazo. Esta es la sociedad que queremos o la que no queremos. ¿Queremos un país de islas o queremos un país donde nos podamos entender y donde tengamos claves comunes? ¿Queremos un país de dignidad para todos o no? Y entonces yo por eso creo que hay, con un esfuerzo que es terrible y más para los profes que están, y muchísimo más para los profes que están enseñando en modelos bilingües, hay que enseñarles a estos niños en euskera y en castellano. ¿Cuánto, cómo? Esto es una cuestión a discutir, pero yo creo que aquí no cabe hacer dejación de un derecho que tienen como ciudadanos que van a ser de este país. Y me parece mal la asignación automática a los modelos A. Otra cosa es que elijan, otra cosa es que tengan una edad que recomiende hacer una enseñanza básica, rápida, del tipo que les permita, por ejemplo, acceder más rápidamente a los medios laborales. Pero la problemática es que es muy amplia, muy variada, como bien sabéis. Hay niños que llegan en edad secundaria, hay otros que llegan, que nacen aquí de padres, otros que llegan con 4, con 6, con 8, con 10 años. Pero a mí me parece que lo que creo que tendríamos que discutir, por lo menos, y yo en esto no sé cómo se tiene que hacer, pero sé que se tiene que hacer, o creo que se tiene que hacer, es discutir qué se hace, cómo se hace en cada sitio. Hay que discutirlo, pero yo creo que el derecho que tienen a aprender en euskera y en castellano es indiscutible. Digo, en euskera y en castellano. Porque el otro problema es que en llegando estos niños a lugares donde se habla mayoritariamente en euskera, donde por ejemplo, el centro, imaginaros cualquier centro modelo D en zona euskaldun, zona euskaldun, pero 50-60% de hablantes euskaldunes en la calle, donde estos niños pueden aprender euskera muy bien en el centro, pero se olvidan, el centro se olvida de que estos niños lo que no tienen es el acceso al castellano que tienen los demás niños. Y entonces se les trata como si fueran iguales, otra vez, el problema de la igualdad. Y yo creo que una cosa que tiene que estar clara es que estos niños necesitan el castellano como lo necesitamos los demás. Que necesiten el castellano quiere decir que tenemos obligación de enseñarles en castellano también. Y esto también es doble trabajo. Y yo ya lo sé. Y esto a mí me parece que la administración, nuestras autoridades educativas lo tienen en cuenta, o estamos de nuevo evadiendo el bulto y engañándonos. Y también pasará factura el asunto dentro de poco tiempo. Bueno, entonces, pintado así el panorama brevemente, lo que hago es esto más o menos que os he dibujado en ideas. Creo que era una nueva situación para todos, que exige formación, pero una formación que nos va a venir de los libros y sobre todo nos va a venir de la capacidad que tengamos de reflexionar sobre nuestras prácticas. Yo creo que realmente, como no hay gran cosa inventada en este tema, se sabe bastante de enseñanza de segundas lenguas y se puede aprender de ahí. Pero a mí me parece que para saber qué hay que hacer en las escuelas no tenemos más referentes que lo que ha pasado, por ejemplo, en Inglaterra, en Francia. El panorama en Inglaterra es bastante deplorable ahora mismo porque deplorable y deprimente. Se están vaciando las escuelas de maestros. Los ingleses están pidiendo maestros por el mundo porque no saben qué hacer ante esto. Es decir, es una profesión que, si no es especialmente pagada y premiada, el esfuerzo social que requiere, como lo estáis viendo, es tan grande que la gente prefiere hacerse, pongamos, vendedor de seguros que maestro escuela o maestro instituto. Así que me parece que tenemos que hacer frente al asunto partiendo de los conocimientos que hay, que no son muchos, a mi juicio. Por lo menos cuando uno va a los textos, artículos que se publican en Francia, la problemática te dice muy poco para lo que, o sea, responde muy poco a las preguntas que tú tienes. Entonces, creo que se necesita sobre todo trabajo de seminario, hay varios seminarios trabajando. La gente de Durango, Guernica, bueno, llevan 2 años, 3 años. Yo creo que es el único camino. Esta es la gente que va a saber decir algo dentro de poco.
Cuanto más aislados estemos, menos conocimiento acumularemos. La otra es, este es un asunto que a mí me parece importante tener en cuenta, que es el riesgo. Estoy hablando de los modelos en euskera, el B o el D, un asunto que a mí me parece central, que es el riesgo de considerar a estos niños en inmersión cuando lo que están es en submersión. Me explico. El modelo de inmersión es un modelo que por definición corresponde a aquellos niños de lengua mayoritaria que acceden a la escuela a aprender en una lengua minoritaria, pero dado el background y el apoyo social que tiene su lengua materna, digamos, no tiene ninguna pérdida, y todo lo que le representa la escuela que enseña en otra lengua es ganancia neta. Es ganancia neta porque su lengua está suficientemente apoyada. Esto ocurre con los castellano hablantes en nuestras escuelas, con los anglófonos en Canadá y con... eso es, digamos, un tipo de axioma ya conocido a base de mucha investigación en por qué los modelos de inmersión funcionan. Funcionan por eso. Cuando a un modelo de inmersión, es decir, cuando a las clases de los niños bilbaínos vascohablantes o castellano hablantes que van a una escuela y aprenden en euskera y les va bien y no tienen problemas en castellano y van aprendiendo, todo esto grosso modo, luego en todas partes hay problemas, etc. Cuando en esa escuela entra una criatura que no sabe euskera ni sabe castellano, pongamos que entra con 2 años, por lo tanto la profe puede decir, está como los demás, parte de cero. Bueno, pues no parte de cero, no está como los demás. Es decir, su situación no es una situación de inmersión como la de los demás, es una situación de submersión. Y la situación de submersión, o el programa de submersión, programa no es, porque esto en este caso es una situación de submersión dentro de un programa que para la mayoría es de inmersión. Skunda Kangas, que es una mujer que ha investigado mucho sobre este asunto, sobre el tema de los niños emigrantes, dice, los programas de submersión, que están como calificados como el más común y más desastroso método en la actualidad en el mundo de la educación de los niños de las minorías, dice que los niños de la mayoría sin poder o de grupos de minorías son forzados a aceptar instrucción a través del medio de un lenguaje de alto estatus. El euskera no es precisamente de alto estatus, pero bueno, bastante más alto, por ejemplo, que el amazigh que pueden hablar los niños procedentes del norte de Marruecos, sí. En clases de lenguas maternas mezcladas, donde el profesor no comprende la lengua materna de los niños minoritarios y donde la lengua mayoritaria constituye un reto para la lengua materna de los niños de la minoría, la cual corre el riesgo de ser desplazada o reemplazada. Voy a leer otra vez. Los programas de sumersión son aquellos donde los niños de la mayoría sin poder o niños de grupos de minorías son forzados a aceptar instrucción a través del medio de un lenguaje de alto estatus, en clases de lenguas maternas mezcladas, donde el profesor no comprende la lengua materna de los niños minoritarios y donde la lengua mayoritaria constituye un reto para la lengua materna de los niños estos, la cual corre el riesgo además de ser desplazada o reemplazada. Claro, el problema es que no tenemos otro modelo. Me explico. Cuando un niño de habla árabe o amazigh, o cuando un niño de habla wolof, o cuando llega a nuestro centro, nosotros no podemos ofrecerle otra cosa por el momento más que un programa de sumersión, porque no sabemos esas lenguas. Pero tenemos que ser muy conscientes de que esos niños nunca van a estar en igualdad de condiciones que los niños que hablan castellano en su familia, a los que tienen todo un respaldo social, que es una lengua institucionalmente protegida y socialmente protegida, cosa que no ocurre con las lenguas de estos niños, que además están fuera de su medio y que solamente van a tener el mantenimiento del núcleo familiar, que puede ser más o menos amplio, o del núcleo de migración que rodea a esa familia. Este es un asunto importante. Quiere decir con esto que a estos niños habrá que darles especial atención. Luego hablaremos de eso.
hay otro asunto importante que es la contradicción que existe entre preparar a los niños en una lengua y introducirles en la clase en otra sin ayuda previa o sin ayuda mientras tanto. Este es un asunto que ocurre. A los niños se les por ejemplo, se les da clases en castellano unas cuantas horas fuera del aula, se les mete en el aula en euskera y ahí no se les ayuda nada, o sea, no se les da trabajo especial, o al revés, se les da clases aparte en euskera, se les mete en el aula y tampoco se les da atención especial. Este es un problema gordo. O sea, esto quiere decir que la escuela tiene que articular modos para que esto se evite, porque esos niños en ese tiempo no hacen nada, se aburren, se sienten en la esquinita, en el margen, se convierten en seres que casi no existen, sobre todo cuando la escuela trabaja con métodos que tienen muy poco que ver con aquello de la experimentación que decía Luis, que era la única posibilidad de futuro. Bueno, aquí hablo yo, el peligro de considerar las lenguas por encima de las necesidades básicas de las personas, marginando a estas. Es decir, la cuestión central tiene que ser este niño que necesita. Y una de las cuestiones, ¿qué necesita básicamente? ¿Cuál es la lengua que más necesita? Una cosa que a mí y esto está relacionado con euskera, castellano y euskera. Y va a tener que ver con en qué zona vive ese niño, en qué pueblo estamos hablando. En Bermeo, ¿qué hace falta hablar sobre todo? ¿Cuál es la lengua para andar en la calle fundamental? ¿Cuál es la lengua fundamental para andar en la calle en Santuchu? Por lo tanto, la escuela tiene que atender a eso. Yo creo que tiene que tener muy claro que la lengua de la escuela es una y que, sobre todo cuando es en euskera, que la lengua de la escuela es esa y que a esa lengua le tiene que dar vía, pero no se le puede olvidar en ningún caso que ese niño necesita para vivir en la sociedad en la que vive el castellano. Por lo tanto, la guía no va a ser cuál es la lengua de la escuela, sino cuáles son las necesidades del niño. Yo creo que esa es la cuestión central. Y a mí me parece que esto nos cambia, nos plantea un reto respecto a lo que hasta ahora estamos haciendo. Cuando se estaba hablando de la necesidad de acomodar los modelos a las situaciones de cada escuela, que era el planteamiento que había hecho el Consejo Escolar de Euskadi tiempo A, pues yo creo que esto hay que traducirlo ahora mismo a la situación en la que estamos, a la situación de estos niños. Y a mí me parece que no hay que escatimar medios, y también creo que la escuela en estos momentos, nuestra escuela, tiene más medios que nunca. Por ejemplo, la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido clases con 30 alumnos, ¿sí? Y 35, ¿sí? Bueno, cuando estábamos estupendo era cuando teníamos 25. Bueno, pues ahora ustedes saben perfectamente bien que las clases hay clases de preescolar, acabo de citar una con 10 niños en el aula, y es muy común que haya 15, 17, ¿sí? O sea que eso nos da unas posibilidades increíbles de combinar grupos, Claro, secundaria es otra cuestión, estoy viendo ya hay algunas que... Claro, yo en secundaria de momento no me meto, porque diríamos que el tema que yo conozco mejor es otro. A mí me parece que las condiciones desde el punto de vista de número de alumnos, por ejemplo, relación alumnos-profesor que tenemos en la actualidad, da muchísimo juego, y tenemos que ser imaginativos como hemos sido. O sea, aquí hemos sido imaginativos y trabajadores, innovadores y finos, y hemos dado la vuelta a nuestra escuela en 25 años. Y yo creo que podemos hacer frente a este reto haciendo tantas cosas, además que estamos entrenados, y la gente que más entrenada está lo va a hacer mejor, pero hay que hacer. Bueno, a mí la cuestión, esta es la cuestión central. Yo creo la importancia de que estos niños no sean la esquinica de la clase, que estos niños no sean el lugar del silencio, de la rabia contenida y que estallaría un día. Estos niños tienen que tener en las escuelas un reto intelectual permanente. Y en nuestras escuelas los niños a menudo se aburren. En nuestras escuelas a menudo se trabaja sobre lo obvio. Se plantea poco reto intelectual. Y no hay más que mirar los libros de texto que tenemos en las manos. Y no hay más que, pues eso, cogerse vídeos de las aulas.
¿qué se aprende? ¿En qué medida se crea emoción intelectual? Emoción intelectual. Ganas de saber. Si no se enseña ganas de saber, no se sabrá nunca. Y tendremos nuevas generaciones de gentes aburridas, ignorantes. Entonces, yo creo que cuando se habla de la lengua de los niños, la lengua que no saben los niños, o los niños que tienen que aprender la nueva lengua, las nuevas lenguas, esas nuevas lenguas se pueden aprender solamente si lo que comunican tiene interés, si se está haciendo algo interesante en esas lenguas. En una clase donde los niños se aburren, no tienen mayormente interés en participar, y estos niños necesitan ser atraídos, integrados en el grupo, ser el eje del quehacer de la clase. Y para esto yo creo que es importante la actitud de los profes. Fijaros, la actitud de los profes en muchos sentidos. Y este punto que cito aquí es me estoy alargando mucho, el de la actitud respecto a las lenguas, a los dialectos y a sus hablantes. Yo antes he hablado de lo de las lenguas africanas, pero también podría decir de aquello de qué mal escriben y qué mal hablan los niños sudamericanos. Pues gente que se empeña en que los niños sudamericanos distingan la S y la Z. Necesitamos ahora un cursillo de formación sobre lenguas, sobre sociolingüística, sobre nosotros necesitamos formación. Y yo creo que una de las cosas que nos vendría bien, por ejemplo, es conocer la variedad. Aquí la gente que conocemos lenguas europeas, conocemos lo más próximo. Algunas gentes solamente conocen lenguas latinas, otras gentes conocen lenguas más distantes, y otras gentes conocemos lenguas muy distantes, como por ejemplo, la variedad lingüística es infinita en el mundo. Las posibilidades del ser humano en el hecho lingüístico son maravillosas. Conocer eso daría por una parte un estatus de superioridad a los niños que saben otras lenguas, no que no saben, sino que saben otras lenguas, y además, diríamos, engancharía con las posibilidades del trabajo intercultural al que hacía referencia Luis, y que al final es el marco en el que creo que todo esto que yo intento decir se sitúa. Conocer que las lenguas del mundo son varias, diferentísimas, y todas sirven para desarrollar el pensamiento humano y para expresar los recovecos del alma humana, y capaces de expresar los pensamientos más sutiles, pues sería muy bueno, porque así serían mejor tratados los niños que vienen y no hablan como a nosotros nos parece que hay que hablar. Esto de patologizar, esto tiene que ver con una cosa que los ingleses lo tienen muy planteado hace tiempo, y es que aquí digo, existe el riesgo de patologizar el desconocimiento lingüístico de los alumnos. Uno de los problemas más graves que tienen los profesores que trabajan con niños inmigrantes en Inglaterra, y los que son sensibles al tema de la diferencia lingüística, es que han sido conscientes de que cuando un niño no habla bien inglés, inmediatamente se atribuye a que este niño realmente lo que le pasa es que es un poco tontito. O sea, necesidad educativa especial, pero entendida en sentido tontito. Hay mucho trabajo de gente en Inglaterra que su obsesión es con los niños, ellos les llaman bilingües, o sea, emigrantes. Por favor, distínganme entre qué es un problema intelectual o qué es un problema de retraso de otro orden y qué es un problema debido a dificultades lingüísticas. Nosotros hasta ahora estamos muy acostumbrados a tratar a los niños bilingües, pero teniendo muy claro cuál es el estatus, diríamos, intelectual de cada niño, porque tenemos incluso otra lengua de referencia. No hay duda. Pero con los niños emigrantes va a haber que hilar muy fino, porque como en los centros desde el principio ya se ha empezado a mandar al psicólogo, al psicoterapeuta, para que atienda a estos niños, un riesgo es, en cuanto tengamos dificultades, patologizar su asistencia. Otra cuestión, estas tres cuestiones que vienen aquí
están relacionadas con que yo creo que la buena acogida, o sea, una acogida planificada, una valoración de estos niños. Valoración de estos niños es valorar qué saben, de dónde vienen, quiénes son, conocer quiénes son. Los profes se han vuelto locos, en muchos sitios han tenido que ir a las embajadas, por ejemplo, para tener noticias de los referentes culturales del país de donde los niños venían. Así estamos. O sea, tenemos un gran desconocimiento. Cuanto más conocimiento se tiene, cuanto más sabes del país de origen, de las costumbres, del pensamiento, de los tabúes, de la religión, de los modos de vida de la gente que recibes, más respetuoso eres con ella, más posibilidades tienes de abrirte bien y de enseñar lo que hay que enseñar y de empezar por donde hay que empezar. Creo que cuando los centros tienen una buena planificación y han abordado el tema de la acogida a estos niños en serio, tienen posibilidades de cosechar éxitos porque los tratan mejor, y quien mejor tratado se siente acaba siendo mejor estudiante. Ya sabéis lo del valor de la profecía, ¿no? Los resultados están relacionados pues con nosotros, con nuestro trabajo. La planificación conjunta y permanente entre los distintos servicios del centro y los tutores es fundamental, porque en los centros donde se trabaja mal, y perdónenme ustedes, lo que ocurre es que estos niños se acaban dejando al tutor y ahí te las arregles. Y el tutor se ahoga. Y si tiene un niño ruso y además un chino y 2 marroquíes en la clase, junto con 15 o 10 o 12, y ya no hace falta que diga 4, originarios del lugar donde la escuela está enclavada, pues se puede volver loco. Se puede volver loca. Y hace lo que puede, o sea, no hace casi nada. No hace casi nada. Entonces la planificación conjunta quiere decir que materiales, que los distintos servicios del centro estén coordinados con los tutores. Y quiere decir que se empiecen a preparar materiales ya. Yo sé ahora mismo que el departamento ha liberado a alguna persona, por lo menos no sea más de una, para empezar a preparar materiales, pero es que haría falta cosas masivas. O sea, necesitamos mucho de esto. Y necesitamos saber mucho sobre los niños, sobre, por ejemplo, sus sistemas de escritura, sobre los modos. Cuando hablaba antes de referencias culturales, estaba refiriéndome a qué es leer en chino, por ejemplo. ¿Qué es leer en chino? ¿Cómo se lee en chino? ¿O cómo se lee en árabe? ¿Qué es aprovechable de...? ¿Dónde puede haber transferencia de conocimientos? ¿Dónde no? Todas son cosas que necesitamos saber. Y necesitamos, por lo tanto, flexibilizar la organización de los centros para atender a este tipo de asuntos. Con un planteamiento de centros como el que estamos teniendo hasta ahora, donde cada oveja con su pareja en su cubículo, lo tenemos mal. Así de claro. Y a mí me parece que este reto nos va a enseñar, esto es como el reto del euskera. O sea, la escuela de este país se ha renovado, ha sido vuelta de tortilla gracias a el reto imponente que significó transformar unas escuelas solamente en castellano a unas escuelas bilingües. Ese reto ha tenido tal trascendencia en el día a día, en el cómo hacer, que yo creo que estamos donde estamos en gran medida gracias a eso. Y a mí me parece que estaremos dentro de unos años en un sitio mucho más adelante, más digamos, a un nivel mayor y más profundo de atención a los problemas de la escuela, en gran medida gracias a las dificultades y a los problemas que nos plantean los niños inmigrantes. Esto era como otro tanto de lo que habéis oído, pero ya no vais a oír nada más. Esto lo voy a leer encima. Yo decía criterios generales, básicos, y este era el resumen. Os leo el resumen y paro. Una cuestión clave es que aprender una segunda lengua tiene una fuerte componente emocional. O sea que a cualquier criatura que venga a nuestras aulas, la primera cuestión es ofrecerle una buena autoimagen. Y ofrecerle una buena autoimagen significa tener ganas de estar con él, de comunicarse con él, con ella, de estar, de ser amigos, de hacer posible que sea uno más.
Esa es la componente emocional fundamental. La otra es que para que se aprendan las demás lenguas, la lengua materna tiene que desarrollarse. Y cuando la lengua materna tiene unas posibilidades de desarrollo exiguas, lo que hay que hacer es una especie de campaña propagandística a los padres de que ustedes háblenle por favor en su lengua, léanle por favor en su lengua, buscar páginas web donde esa criatura pueda leer en su lengua, porque hay páginas web en pakistaní, darle caminos para que desarrolle su lengua materna, porque gracias a eso va a poder adquirir otras lenguas en condiciones. Es muy importante que partamos del conocimiento previo, como vosotros ya sabéis, o sea que desde Piaget, Vygotsky, Ausubel y todos los santos varones que nos guían, que nos enseñan el camino, pues está claro que el conocimiento previo es fundamental. Pero claro, en las escuelas a menudo creemos que estos niños no saben casi nada, porque creemos que el conocimiento es aquel que está sancionado por nosotros como el conocimiento. Pues el conocimiento no es el conocimiento, hay muchos conocimientos distintos y hay muchos desconocimientos, por ejemplo los nuestros. Y una cosa interesante sería, por ejemplo, en los protocolos de los colegios que yo he visto, raramente se dice, ¿y este niño en qué destaca en su medio? ¿Este niño qué sabe hacer bien en su casa? A ver, en su grupo, en su familia, ¿qué dicen? ¿Que vale para qué? Eso es importantísimo saber. Me hablaban de una escuela de San Francisco, creo, donde se montó una especie de concierto, porque después de no sé cuánto tiempo están los chinos aburridísimos tal, resulta que todos los chinos sabían tocar el xilofón, había gente que... O sea, había músicos habilísimos en la escuela y se tardó muchísimo tiempo en saber esto. Se montó una orquesta y el salto cualitativo es que no sé si era San Francisco o era Cervantes o era... Bueno, quiero decir, como se parte de que no saben, porque esto si no sabe leer, pues fíjate qué escuela está. El no sabe, no, ¿qué sabe? Preocúpate de saber qué sabe, no qué no sabe. Qué aire maestra tengo, ¿verdad? Bueno, enseñar y aprender en euskera y en castellano, digo, bueno, me parece que ya está dicho con... La otra cuestión es que se aprenden las lenguas, digo, potenciar el aprendizaje a través del diálogo. No solamente la interacción con los medios, con las nuevas tecnologías, sino con el diálogo con los maestros, con el diálogo con los iguales. Pero diálogo con los iguales que quieren enseñar al que no sabe. Y los iguales van a aprender a enseñar al que no sabe si el maestro o la maestra hace de ayudarles a estos niños a aprender nuestras lenguas un objetivo colectivo. Este es un asunto muy clave, pero bueno, pues para otra vez. Y de todo esto, la educación intercultural es el marco. Es decir, la educación intercultural es aquella que nos va a permitir, la educación intercultural es la que tiene como base las distintas miradas al mundo que tienen las distintas culturas, pero también la que tiene como base una cierta distancia crítica de cada uno de nosotros hacia su propia cultura. Es decir, que a mí me parece que las culturas de los demás se pueden aceptar, rechazar, te puede gustar más, menos esto o lo otro que hacen, pero eso lo harás honestamente solamente si eres capaz de ser en tu propia cultura, también hacer ese ejercicio intelectual y ético de distanciarte y de saber que la cultura es algo, en principio, de bordes difusos y sobre todo cambiante, que nuestros abuelos y nosotros tenemos tanta distancia probablemente, o más distancia que la que puede haber entre un niño urbano de Rumanía o diría hasta de Tánger, en muchos sentidos. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el agua. Gracias.